tema de hoy, muchachos, se llama escuelas Buenos días, profesor. económicas, ¿verdad? El tema de hoy se llama escuelas económicas. Todas las ideas económicas que hemos hecho hasta ahora están basados en las escuelas, en los pensadores que han ido aportando a través de la historia. Por eso que cuando tú observas la definición de la escuela económica, dice que es un conjunto de ideas que se van a ir a aplicar, que se van a ir aplicando en la sociedad para dar solución a los problemas existentes en una determinada etapa de la historia de la humanidad. La sociedad está en constante cambio, entonces las ideas también van a ir evolucionando de acuerdo a cómo va desarrollándose las sociedades. Y por lo tanto, las ideas se van a ir aplicando de acuerdo a la evolución, ¿no? No pueden aplicarse, pues, ideas de la época antigua en la época en la cual estamos viviendo, ¿no? Eso es tácito, no se puede hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, eso lo sabemos todos porque tú ya has pasado por estudio, por conocimiento de la edad antigua, y hay cosas de la edad antigua que no se pueden aplicar en estos tiempos, pues, ¿no? Por ejemplo, no se llama esclavo, se llama obrero, para empezar por ahí. No se le llama, pues, siervo, ¿no? Se le llama obrero, no se le llama empresario. Antes era amo, luego era feudal o noble o terrateniente. Desde ahí ya estamos hablando cosas distintas, ¿no? Entonces, chicos, las sociedades van cambiando y las ideas van apareciendo. Pero esas ideas, pues, nos sirven de base para que surjan nuevas ideas, ¿no? Ideas que van a cambiar y van a revolucionar la economía y que van a ser importantes, pues, para dar solución a los problemas existentes. Entonces, la definición de economía la tienen ahí, es simple, conjunto de ideas que se aplican para dar solución a los problemas en una determinada etapa de nuestro desarrollo humano, ¿no? También observo en su práctica que hay un señor llamado Platón y hay un señor que se llama Aristóteles. Y hay un señor que se llama Adam Smith, Santo Tomás de Aquino. Entonces yo observando, digo, Platón y Aristóteles pertenecen a la edad antigua. Santo Tomás de Aquino pertenece a la edad media. Entonces yo voy a empezar diciendo de que en la edad antigua hubieron dos pensadores ahí, según lo que yo observo en su material, ¿no? Dos pensadores. Un pensador se llama Platón y el otro pensador se llama Aristóteles. Entonces, a ver, vamos a poner acá bien bonito, así como tú. Y vamos a poner la definición, que ya ustedes lo tienen ahí, ¿no? Vamos a obviarlo. Y vamos a poner acá la edad antigua. Edad antigua. Y en este folclore electoral que estamos viviendo, propio de nuestra actividad económica, muchos de nosotros los jóvenes, confundimos términos como que sistema, como que modelo, son iguales, ¿no? Y no son iguales. Hay cosas que son diferentes. Entonces yo voy a poner acá, mira, el sistema esclavista. Sistema esclavista. En este sistema esclavista hay un señor que se llama amo. Este amo, joven, es dueño. ¿De quién es dueño este amo? Chicos, este amo es dueño del esclavo. Este esclavo, ¿qué trabaja? La tierra. ¿Y quién es dueño de la tierra? El amo. Y cuando el esclavo trabaja la tierra, ¿qué genera? Riqueza. ¿Y quién es dueño de la riqueza? El amo. El amo es dueño de... ¿El amo es dueño de qué, profesor? El amo es dueño del esclavo, de la tierra y la riqueza.
Entonces, un alumno inteligente, hábil, estudioso, analítico, deductivo, inductivo, dialéctico, histórico, diría, profesor, sí, yo estoy observando que si él es dueño del esclavo, él es dueño de la tierra, él es dueño de la riqueza, a eso se conoce como propiedad privada, ¿sí o no? Claro, muy bien. Propiedad privada, ¿privada de qué? Yo escuchaba eso en tu clase que tú has hecho propiedad privada de los medios de producción. No, esto no es un medio de producción. Acá hay propiedad privada de las fuerzas productivas. Acá hay propiedad privada de las fuerzas productivas. Entonces, acá hay un alumno leído, dirá, profesor, sí, eso de fuerza productiva lo aplicaron los socialistas, ¿verdad? Sí. Y si no quieres aplicar un término socialista, entonces vas a decir propiedad privada de los factores productivos. ¿Qué factores? Trabajo. ¿Qué factores? Naturaleza. ¿Qué factores? Capital. Ah, propiedad privada de los factores productivos clásicos, profesor. Sí. ¿Ya? Propiedad privada de las fuerzas productivas o de los factores productivos clásicos, como tú deseas mejor llamarlo, ¿ya? Pero hay propiedad privada de los tres, ¿ya? Bajo este sistema, vamos a mencionar a dos grandes pensadores. Un pensador se llama Platón, ¿no? Un pensador se llama Platón. Y el otro pensador se llama Aristóteles. El señor Platón tiene dos obras importantísimas. Una de ellas se llama La República y la otra se llama Las Leyes. Que yo imagino que su profesor de filosofía ya les ha mandado a leer, ¿verdad? No, profesor. Bueno, si no te ha mandado a leer, yo creo que es Tácito leer a Platón, ¿no? Imagínate llegar a la universidad sin haber leído a Platón, ¿no? Tenemos que leer a ese señor. La República y las Leyes, ¿no? Ya mínimo la República te lees, ¿no? Mínimo. Mínimo, ¿eh? Tienes que leer la República. Platón dice, la base de todo desarrollo económico es la división del trabajo, ¿no? Dice la base del desarrollo económico es la división del trabajo. Es la división del trabajo. Profesor, sí. Esa palabra división del trabajo, yo me acuerdo que la hiciste en el tema trabajo. Oh, muy bien, me gustó. Sigue, sigue. Sí, profesor, y tú dijiste que había ventajas y había desventajas. Claro. ¿Y quién lo dijo? Adam Smith, profesor. Muy bien. Y hay una ventaja de la división del trabajo que habló Adam Smith, que decía que es la especialización, ¿te acuerdas? La especialización determinaba que un trabajador sea más hábil, más diestro, más capaz, más eficiente, más productivo. Le generaba a la empresa mayor rentabilidad. Ah, profe, eso ya viene de la edad antigua, ¿no? Claro, claro que la división del trabajo que hablaba Platón no va a ser igual que el que explicaba Adam Smith, ¿no? Porque Adam Smith hizo un estudio en una industria. Acá no se habla de industria, ¿no es cierto? Él hablaba de industria, de la especialización, ¿no? Acá no, acá se hablaba de oficios se hablaba acá. Él tenía la preocupación de una sociedad justa, ¿no es cierto?
de una sociedad justa. Tenía el señor Platón la preocupación, pues, de una sociedad justa, de una sociedad que debería estar dirigida por una élite social, ¿no? Por una clase o una determinada clase social. Entonces hay una preocupación para el desarrollo de una sociedad justa e ideal, ¿no? Preocupación, preocupación, preocupación por el desarrollo de una sociedad justa e ideal, por el desarrollo de la economía, lógico, a través de una sociedad justa e ideal, ¿no? Preocupación por el desarrollo de una sociedad justa e ideal. Por lo tanto, decía que la economía o el manejo debe estar en una élite, ¿no? En una élite, en una determinada clase social. Luego encontramos a otro señor que se llama Aristóteles. Aristóteles. Entonces vamos a poner acá al señor Aristóteles. Que seguro tu profesor de filosofía te va a ampliar más la idea, lógico, ¿no? Yo solo estoy ahí cogiendo los aportes económicos que dieron, porque acuérdate que en la edad antigua los grandes pensadores se dedican más al estudio del arte, la filosofía, pero por ahí sí explicaron algunas ideas económicas, ¿no? Don Aristóteles tiene una obra que se llama La política y la ética. La política y la ética. ¿Qué dice Aristóteles? Aristóteles es de los personajes que primero buscó la independencia de la economía para sacarlo de la filosofía y para sacarlo de la política, ¿no? Entonces, Aristóteles buscó la independencia, ¿no? Buscó independizar la economía de la política y de la filosofía. Estableció la economía, independiente de la política y la filosofía. De la política y filosofía. Eso es lo primero que hizo, fue un aporte que estableció Aristóteles. Luego, don Aristóteles sostenía que el dinero es importante, ¿verdad? Pero que decía que el dinero no debe servir para acumular riqueza, porque él era un personaje que decía que el cobro excesivo de intereses generaba usura, por lo tanto él condenó eso y decía que el dinero no debe servir para acumular riqueza. Muy por el contrario, el dinero debería servir solo para hacer el intercambio, ¿no? Entonces, don Aristóteles sostuvo la importancia del dinero en el comercio. Entonces voy a poner acá importancia
¿Importancia de qué? Importancia del dinero en el comercio. La importancia del dinero en el comercio. En el comercio. Él censura. Censura la usura. ¿Qué vendría a ser la usura? El cobro excesivo de intereses. ¿No? La usura es el cobro excesivo de intereses. De intereses. El cobro excesivo de intereses, usura. Pero acá hay una teoría que se llama teoría del valor. Hay un valor que se llama valor de uso y hay un valor que se llama valor de cambio. Hay un valor que se llama valor de uso y hay un valor que se llama valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso? El valor de uso es la utilidad directa que poseen los bienes y los servicios. Y el valor de cambio es la capacidad de compra y venta que poseen los bienes y los servicios. Profesor, a ver la diferencia. Así, mira, así de fácil y bonito como tú. Mira, el valor de uso es la utilidad, directa, es la utilidad directa que poseen los bienes y los servicios. Es la utilidad directa que poseen los bienes y servicios. Por ejemplo, el agua de los ríos. Por ejemplo, agua de los ríos. ¿El agua de los ríos tiene valor de uso, sí o no? Sí, tiene valor de uso. Muy bien. Acá, valor de cambio. ¿Valor de qué? Valor de cambio. ¿Qué vendría a ser el valor de cambio? El valor de cambio vendría a ser la capacidad de compra y venta que poseen los bienes y los servicios. Entonces, el valor de cambio, muchachos, juventud divino tesoro que se van para nunca más volver, es la compra. ¿Es la compra de qué? Es la compra de bienes. Espérate. Es la compra y venta. Es la compra y venta. Compra y venta de bienes. Compra y venta que poseen los bienes y los servicios. Es la compra y venta que poseen los bienes y servicios. Entonces voy a poner acá un ejemplo y voy a poner agua potable. Agua potable. Agua potable. Chicos, el agua potable se compra y se vende, ¿verdad? Pero nadie compra Sí, ni nadie profesor. vende agua de los ríos. Entonces voy a hacer una conclusión, una pregunta de San Marcos. San Marcos preguntó así. O sea, San Marcos te dijo, marque usted el ejemplo que representa. ¿Qué cosa? Que todo aquello que tiene valor de cambio necesariamente tiene valor de uso. O sea, el agua potable tiene valor de cambio. Yo lo compro a CEAPAL. Pero ¿para qué lo compro? Para usarlo, pues, profesor, para asearnos, para nuestros alimentos, ¿verdad? Para beberlo. Entonces,
Todo aquello que tiene valor de cambio necesariamente tiene valor de uso. Pero no todo lo que tiene valor de uso tiene valor de cambio. Mira, el agua de los ríos tiene valor de uso, pero no tiene valor de cambio. Cheverengue, todo lo que tiene valor de cambio necesariamente tiene valor de uso, pero no todo lo que tiene valor de uso tiene valor de cambio. Esos fueron los aportes de esos dos grandes pensadores en la Edad Antigua. Vamos a poner a un costadito si alguien va a hacer la famosa captura para entrar a la Edad Media y hablar de Santo Tomás de Aquino. Y si hay preguntas, soy todo suyo. Listo, ya está. Listo. Ya. Vamos a ver. Vamos a entrar a don Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino ya pertenece a la Edad Media, ¿verdad? Ya no está en la Edad Antigua. Entonces ahora vamos a poner a otro sistema económico. Ese otro sistema económico se llama feudalismo. Ya no es esclavismo, es feudalismo. No me vayan a decir, profesor, en cada sistema aparecen pensadores. No necesariamente, sino que ya estamos haciendo proceso histórico, pues, ¿no? Estamos haciendo proceso histórico. Estamos haciendo el proceso histórico, ¿ya? A ver, vamos a poner ahí. Y no voy a poner a todos los pensadores, pues para eso tienen otros cursos, ¿no? En esos otros cursos que ustedes tienen, su profesor les va hablando, ¿no? De los pensadores, de sus cursos, de su disciplina, de las ciencias, y no solo aportaron términos exclusivamente de acuerdo al tema que manejan, sino también hay aportes económicos, hay aportes históricos, de sociología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poner acá parte 2, la venganza, edad media. ¿Ya? Parte 2 acá, edad media. La edad media. Y en la edad media, un sistema económico llamado sistema feudalista, ¿no? Sistema feudalista. Y en este sistema feudalista, todos ustedes saben de que generalmente todo giraba en torno a Dios, ¿no es cierto? Todo giraba en torno a Dios, ¿no? En la Edad Media. Pero por ahí tenemos dos grandes pensadores, don San Agustín y don Santo Tomás de Aquino, que aportaron ideas económicas. Claro, basadas en principios de religión, ¿no? Basadas en principios de Dios. O de moral, como dirían ellos, ¿no? Entonces, en este sistema feudalista, yo voy a poner a este papirrique. Usted, profesor, no otro. Se llama terrateniente. A este terrateniente también lo conocen como noble, o también lo conocemos como señor feudal, ¿no es cierto? Y este señor es dueño, ¿no? Es dueño. Acá. Dueño. ¿Dueño de qué? A ver, vamos a ver. Este terrateniente es dueño de la tierra. De la tierra. Profesor, sí. En el feudalismo, ¿quién trabaja la tierra? El que trabaja la tierra se llama siervo. Si el siervo trabaja la tierra, genera algo. ¿Qué genera? Genera una riqueza. Entonces yo sé que tú eres un alumno observador, ¿no? Todo observas. Como eres un alumno observador, te habrás dado cuenta que he usado otro color de plumón.
en uno de ellos. Por lo tanto, si tú te das cuenta de otro color de plumón, tú dirás, profesor, ¿y por qué? Entonces tu compañero que está a tu costado te dirá, ay, ¿cómo que por qué? ¿Que no te acuerdas de la historia? ¿Cómo que por qué? Porque este señor ya es un campesino libre, entre comillas, pero que está adscrita a la tierra. Pero acuérdate que el amo era dueño del esclavo. El esclavo no tenía derecho ni a la vida, además, ni a los bienes y los servicios que generaba. Pero este señor ya es un campesino libre, ¿no? Pero que está adscrita a la tierra. Por eso que le cambié, porque ya no hay una propiedad total sobre los medios, sobre las fuerzas productivas. Y voy a ir con don Santo Tomás de Aquino, considerado el príncipe de la escolástica. Don Santo Tomás de Aquino, considerado el príncipe de la escolástica. Acá está don Santo Tomás. Don Santo Tomás de Aquino. ¿No? Don Santo Tomás de Aquino. Don Santo Tomás de Aquino tiene una obra importantísima. Se llama La Suma Teológica, ¿no? Don Santo Tomás de Aquino tiene una obra que se llama La Suma Teológica. Y don San Agustín tiene una obra que se llama La Ciudad de Dios. Don Santo Tomás de Aquino dice, él planteó que Dios es dueño de todas las cosas. Planteó que Dios es dueño de todas las cosas. De todas las cosas. ¿No? Él planteó que Dios es dueño de todas las cosas, que nosotros somos solo poseedores o personas pasajeras que estamos acá, ¿no? Pero que Dios es dueño de todo. A veces cuando yo leí en la universidad, o el profesor nos decía, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice que Dios es dueño de todas las cosas, nosotros chibolitos, pues, ¿no? Cachimbitos, ¿no? Peladitos, levantamos la mano, profesor. Entonces, por ahí, ¿no? Preguntaban los compañeros, sí, casi inocentes, profesor, hay que avisarle a Dios que venga, porque cuando ya Él venga no va a encontrar nada, y de repente hasta lo va a encontrar destruido. Mira esa palabra de que venga, que ya no va a encontrar nada, y va a encontrar destruido, te estoy hablando de los años 80, ¿no? Yo ingresé en el 88. La pregunta habrá sido el 89, pues, ¿no? Nuestra inocencia, ¿no, profesor? Que Dios venga, porque cuando venga no va a encontrar nada, y si lo encuentra, lo va a encontrar destruido, ¿no? Es una metáfora que usamos dentro de nuestra inocencia, nosotros, los cachimbitos en la universidad, en esos años. Me imagino que ha sido un poco tu sentir también cuando digo, Dios es dueño de todo, tú dirás de todo, pucha, pero ya no hay, antes había un cerro bonito, ahora no, ahora hay casas. Entonces cuando venga Dios dirá, yo me sentaba en este cerro, ahora es la casa de este alumno, ¿qué hago? ¿Dónde me siento? ¿No? Antes había un lago, ¿no? Antes había una laguna, ya se secaron, ¿por qué? Antes había un cerro lleno de hielo, de gelo bonito, ya no hay. ¿Quién lo terminó? La minera. Oh, ¿qué pasó? Ese mineral está dentro, es mío. Ya no va a encontrar ni mineral, ni piedra va a encontrar, ¿no? Pero ahí está la idea. Planteó que Dios es dueño de todas las cosas. Además, plantearon acá, al igual que Aristóteles, que el dinero es importante en el comercio. Entonces, la importancia del dinero en el comercio. ¿Ya? La importancia del dinero en el comercio. La importancia del dinero. La importancia del dinero en el comercio. En el comercio. O sea, en el intercambio. Y al igual que Aristóteles, condenó
¿Qué condenó? La usura. Ah, condenó la usura. Ah, pero él habló de un término importantísimo que se llama el famoso justiprecio o precio justo, ¿no? El justiprecio. Hablando de eso, ustedes han visto que últimamente la especulación está al orden del día, la psicosis también, ¿no es cierto? Seguro que si mi profesor estuviera vivo, me estaría mirando y me diría, Hilder, ¿qué te parece la práctica de la teoría que te enseñé yo, ¿no? Porque mi profesor nos enseñaba la famosa psicología social, ¿no? O sea, cómo en una sociedad se genera cierto tipo de preocupaciones para ser un poquito más suave, más diplomático. Mi profesor no era tan diplomático, pero es la famosa psicosis social, cómo psicosean a la gente, ¿no? Con la especulación, con todo, ¿no? Ojo, no estoy tocando política, voy a tocar estrictamente lo económico, ¿no? Que el precio del pan sea 4 por un sol, que el precio del aceite se ponga 12 soles, que el balón de gas se ponga entre 50 y 60 soles. Nos preguntamos, ¿por qué aumentó el precio del aceite? ¿Por qué aumentó el precio del pan? ¿Por qué aumentó el precio del gas? Para hablar de 3 productos importantes. ¿Qué pasó? Entonces, como nadie nos explica, han aparecido en las redes, compra aceite Beltrán, ¿no? Compra aceite Uno, compra producto que no sea de licor, ¿no? Compra, pucha, en gas si no sabemos qué comprar, está monopolizado. Entonces, no compres pan, mira tu aceite, mira tu mesa de desayuno. Y entonces ponen ahí una foto donde hay papa amarilla, así que se abre como diciendo, cómeme. Acá huevitos sancochados, acá queso, ¿no? Su rocoto. Entonces una señorita vio eso y lanzó un comentario. Dice, wow, eso es más costoso que comprar pan. Prefiero comprar pan antes que gastar esto. Wow. Yo todo el 2018-2019 viajaba a un distrito de Recuay. En mi desayuno me daba mi buen desayuno. Bueno, también me ponían pan, papa, queso y huevo. Y encima me decían, ¿desea caldito de gallina de repente, profesor? No, ahí nomás, ya con todo eso, caldito de gallina encima, no te pases. Le decía, para la noche, ya, profesor, en la noche yo pensaba que me iban a dar caldo, nada más, nada, me daban caldo, segundo y lonche. ¡Wow! Estaba, estaba fuerte, ¿ah? Estaba agarrable, estaba bien así, ¿no? Ya con decirte que mi cuello la camisa ya no cerraba. Entonces, y eso que viajaba solo sábado y domingo, nada más. Imagínate vivir ahí. Guas, me vuelvo luchador de sumo. Entonces, que si esos patas comen así, digo, estos son millonarios, ¿no? Porque imagínate, me servían mi desayuno, sin exagerar. A veces pedía mate, a veces pedía café, pero cuando no pedía me daban mi cuáquer, mi avena, ¿no? Con mis 2 panes, queso ahí, agarra, chapa tu queso. Eso sí es queso, pues, no lo que comemos acá, ¿no? Eso sí es queso. Y no agarraba pues, una lengüita, nada. Trozos me daban de queso, así. Coja, coma. Yo decía, creo que esto de acá no saben que estoy comiendo, pero como un lujo, ¿no? Es que como dirían los fisiócratas, todo lo sale de la tierra. Todo sale de la tierra. Si todo sale de la tierra, producto neto, ¿no? Dirían los fisiócratas. Pero acá, pues, tomarse ese desayuno es costoso, ¿no? ¿O no es costoso? Acá, tomarse desayuno, ¿no? Sí, sirven como para rey, ¿no? Coman nomás, antes decían. No, de verdad, allá sirven así. Sí, comía bien. Eh, no, y todavía yo me acuerdo que cuando un día me dijeron, profesor, sí, hoy día le vamos a llevar al restaurante de una mamá quiere como que agasajarlo, algo así, ¿no? Ellos usan otro término. Yo le digo, ah, ya.
Hoy nos fuimos, wow, hermano. No falta el queso, ¿ah? Queso, bla, bla, todo. Me dieron un cuy. Yo pensé porque me iban a dar una presita, ¿no? Me dieron así, Muy entero es tu costumbre. bien, pero me dieron. Yo dije, wow, este de acá ya debe estar, ¿cuánto? 80 soles, más o menos. Entre tres compañeros, imagínate, o sea que es para llevar. Pero tú ves los cuyes detrás de su corral, los cuyes están ahí como mascotas que dan vueltas, ¿no? Así como acá mis mascotas que tengo ahí que dan vueltas, ¿no? El justiprecio, habló don Santo Tomás de Aquino, el precio justo. Yo pregunté cuánto está un cuy allá, pucha, que si vivo allá todos los días seguro que comería cuy. Acá pues el cuy uno lo come y es un lujo, ¿no? Es un lujo. Entonces, ¿a, a qué entendemos con el justiprecio? Precio justo. Las políticas económicas, a veces por no darle importancia a las actividades económicas, porque tú sabes que hay una actividad económica importantísima que se llama la cunicultura, donde hablamos de los cuyes y los conejos, y de repente no se le da importancia, ¿no? Y entonces hay que darle importancia a ciertas actividades económicas. Es igual, por ejemplo, ¿no? Yo cuando iba allá me regresaba, me regresaba cargado mis quesos, mis paltas y miel, ¿no? Miel. Entonces ahí hay otra actividad importante que se llama la apicultura, ¿no? La apicultura. Entonces se puede potencializar varias actividades económicas. Mira lo que me ha generado Santo Tomás de Aquino. Sin hablar de fisiocratismo, ya me provocó hablar de agricultura, ¿no? Porque en la agricultura están las actividades que le estoy mencionando, ¿no es cierto? Que es una actividad después de la apicultura, la cunicultura, ¿no? Ahora, si quiero hacer derivados del ganado, mantequilla, queso, etcétera. Ese pueblo yo me hubiera gustado seguir porque el alcalde, que fue mi alumno, me hubiera gustado decir, ¿por qué no también comenzamos a producir mantequilla? No, porque se producía queso, por ejemplo, pero no se producía mantequilla. Y él me dijo, no, profe, acá la gente es bien cerrada, profe. Si usted lo habla de repente, ¿no? Porque como que yo llegué a que me tengan cariño, ¿no? Y yo también les tenía bastante cariño a ellos por, son bien lindo. No, provincia es bien lindo. Es otra cosa. Te abren las puertas de tu casa, ¿no? Con decirte que en el segundo viaje ya yo le decía tía a la señora que nos daba de comer, ¿no? Porque ya todos se dicen tío, tía, tía, tía. Yo también, tía, ¿cómo está, tía? Hola, ¿qué tal? Tía, ya éramos familia, ¿no? La tía. ¿Qué será de la tía? Ojalá que cuando regrese le encuentre a la tía nuevamente. Vamos a hablar ahora sí de un sistema que nos está rigiendo a ti y a mí. Un sistema que nos está rigiendo a ti y a mí. Se llama sistema capitalista. Y ahí vamos a hablar de la primera escuela económica. Se llama sistema. ¿Qué sistema? Sistema capitalista. ¿Ya? Sistema capitalista. Que es un sistema que nos está rigiendo a ti y a mí. Sistema capitalista. En el mundo actual existe un sistema capitalista. En el mundo actual existe un sistema capitalista, ¿no? Existe un sistema capitalista. El sistema socialista, tú sabes que ha sido opacado por el avance capitalista, cayeron los muros, las Yugoslavias se disolvieron, la Rusia también, y las Coreas también están tranquilas por el momento, ¿no? Hubo por ahí un pequeño roce. Y la China, que tiene su régimen socialista, pero cuando interactúa con los demás países del mundo, aplica modelos capitalistas. Entonces, el sistema capitalista es el sistema que está en estos momentos en el mundo. Y en el sistema capitalista existe acá un papirriqui que se llama capitalista. Y tú y yo sabemos que este capitalista es dueño. ¿De qué es dueño? Porque esto sí lo tienes, esto lo sabes. Este capitalista es dueño de los medios o instrumentos de producción. Entonces este papirriqui es dueño de los medios. ¿Medios de qué? De los medios de producción. ¿Ya? De los medios de producción. Profesor, ¿sí? ¿Quién trabaja con los medios de producción? Esa es una buena pregunta. El que trabaja con los medios de producción se llama obrero. Obrero. Este papirriqui, obrero.
Este obrero, al trabajar con los medios de producción, genera algo. ¿Qué genera? Pues genera una riqueza. Entendiéndose por riqueza, que es el conjunto de bienes y servicios que van a satisfacer una necesidad. Profesor, cambió de color nuevamente. Sí, obrero. Porque el obrero, a diferencia del siervo, el obrero es dueño de su fuerza de trabajo. Como él es dueño de su fuerza de trabajo, lo vende la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, este obrero vende su fuerza de trabajo, ¿ya? Y este capitalista es dueño de los medios de producción y es dueño de la riqueza que genera el obrero, ¿verdad? Muy bien, entonces bajo esos parámetros, bajo esos principios, bueno, yo podría poner acá propiedad privada de los medios de producción, pero no lo voy a hacer porque eso lo voy a tocar cuando esté hablando de la escuela clásica, de la escuela liberal o manchesteriana. Entonces vamos a empezar con la primera escuela económica que se llama escuela mercantilista. Entonces voy a empezar acá con una escuela que es la primera escuela económica que se llama escuela mercantilista. Escuela mercantilista. El mercantilismo viene a ser la primera etapa del capitalismo. Es el tránsito de la Edad Media hacia el capitalismo, ¿no? Entonces la primera etapa del capitalismo se llama mercantilismo. Luego viene la industrialización y luego viene pues la etapa que estamos viviendo ahora que se llama la globalización, ¿no? La internacionalización de las economías. Centrémonos en la escuela mercantilista. La escuela mercantilista dice, muchachos, que la base de riqueza, ¿la base de qué? La base de riqueza, la base de riqueza es el metal precioso, profesor. La base de la riqueza es el metal precioso. ¿Ya? La base de la riqueza es el metal precioso. Cuando los españoles, hijos de la madre patria, llegaron al Perú, encontraron oro, encontraron plata, ¿no es cierto? Entonces, eh, entonces la base de la riqueza es el metal precioso. Y un alumno me podrá decir, profesor, sí, si la base de la riqueza es el metal precioso, entonces la principal actividad económica sería la minería. No, no es la minería. Porque imagínate, España, Francia, ¿no? España, Francia, Inglaterra, que yo sepa, no son países exclusivamente mineros, ¿verdad? No son países exclusivamente mineros. Entonces, ¿cómo llegaron a acumular metal precioso? A través del comercio, a través del comercio con sus colonias. No te olvides que tu profesor de Historia del Perú y tu profesor de Historia Universal, que ellos iban con el pie alto, ¿eh? Iban con el pie en alto. Nos llegaron a saquear, nos violaron, nos robaron, nos sometieron y se llevaron nuestra riqueza, ¿no? Y yo también comulgo esa idea, pero en este momento estoy haciendo economía, y en economía se dice, en la etapa mercantilista, que ellos obtuvieron el metal precioso a través de una actividad que se llama comercio exterior. Entonces se dice que la principal actividad económica es el comercio. ¿Ya? La principal actividad económica, la principal actividad es el comercio. Es el comercio. ¿Qué comercio? El comercio exterior. Ah, o sea que estás diciendo que se comercializa con sus colonias. Muy bien, qué inteligente es. Se comercializa con sus colonias, ¿no? El comercio exterior. Yo lo voy a poner entre paréntesis acá, colonias. Se comercializa con sus colonias. Profesor, sí, si se dice que se comercializa con sus colonias, la pregunta es, ¿el Estado interviene acá o no interviene? Sí, el Estado interviene. Pero antes de decir que el Estado interviene, yo voy a poner acá, el país que acumule mayor metal precioso es más poderoso. El país que acumula mayor metal precioso
acumula mayor metal precioso es poderoso. Es poderoso. Entonces un alumno dijo, profesor, entonces el Perú era poderoso. Es que el Perú no acumulaba metal precioso. El metal precioso en el Perú estaba en la mina, ¿no? Y ustedes saben que cuando los españoles llegaron acá, pues obligaron pues a los indígenas a introducirse y sacar ese metal precioso a favor de ellos, ¿no? Crearon las famosas encomiendas, por ejemplo, ¿no? Ellos nos daban su cultura, ¿no? Nos enseñaban la religión, nos daban ciertas manifestaciones culturales y a cambio nosotros le dábamos minerales, ¿no? Que fue como diríamos, la explotación legalizada, que hasta la actualidad se utiliza, todo está legalizado, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas en el Perú que no tributan y cuando alguien le exige que tribute o alguien viene y quiere establecer normas para que puedan tributar, inmediatamente los congresistas o los analistas, los grandes intelectuales dicen, no se puede hacer eso porque es inconstitucional. Va contra los principios constitucionales. Una suavecita, mira una suavecita. Tu papá y yo aportamos a la ONP, ¿sí o no? Que es nuestro dinero. Aportamos ahí. Es nuestro dinero. No es dinero de ellos, ¿ah? Es nuestro dinero. El Congreso, de forma tonta, llamémoslo así, aprueba una ley en la cual dicen liberemos la ONP. Entonces el tribunal dice no se puede porque eso es inconstitucional, atenta el artículo 12 de la Constitución. Pregunta, ¿es cierto eso, profesor? Sí, es cierto. No se puede liberar eso porque es inconstitucional. ¿Ves? O sea, desde el punto de vista legal, no se puede sacar ese dinero. Profe, pero es mi dinero, es nuestro dinero. Sí, pero no se puede sacar. La ley dice que eso es intangible. Y si sale una ley en la cual quiere desconocer eso, el Estado, el gobierno, recurre al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, que es el órgano de control de la Constitución, dice, no se puede, porque es inconstitucional. A llorar al río. A llorar al río. ¿Ya? Ustedes se han preguntado, no sé si están siguiendo eso de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es un chiste con el porcentaje que aprueban, ¿no? Es un chiste. A mí me daría vergüenza que me digan, aprobates con 11, ¿no? Me daría vergüenza. O sea, sí, aprobé, ¿no? Pero con 11, pucha, ni me preguntes con cuánto aprobé nada más, ¿no? Pero decir aprobé con 11, qué vergonzoso, ¿no? Qué vergonzoso. Ese de ahí será pues aquello, ese pata habrá tenido profesores que le habrán dicho, joven, la cosa es aprobar y punto, con 12, con 11, no te preocupes. Fuera de acá. Cuando yo le digo cuando yo veo que mi alumno tiene 11, 12, yo le digo, ven, ¿tú no crees que pudieras potencializar este 11 en 12, este 12 en 13, este 13 en 14, este 14 en 15? ¿Crees que tenemos la capacidad o no? Tú dirás, joven, me mira. Sí, profe. Ya, pues vaya. ¿Cómo? ¿Qué hace acá? Vaya. Pero no, 11, ¿no? Yo con decirte cuando el alumno saca 19, no lo felicito. El alumno me saca 20, le espero para el otro 20. Si se vuelve a sacar otro 20, le mando ahí, felicitaciones. Pero si saca un 20 por obra y gracia del Espíritu Santo, no, está loco, así nomás, ahí nomás le dejo, vaya ahí, listo. Profe, usted no nos motiva, fuera de acá, vaya, siempre ahí, adelante, ¿no? Felicitarte que te has quedado en cuarto puesto es ser mediocre, pues. ¿Cómo te voy a felicitar porque sacas cuarto puesto? No te pases, pues, está loco. Agradezco a usted, muchacho, por el cuarto puesto. Fuera de acá, tráeme el primero y te abrazo. Tráeme el primero, tráeme la copa y te abrazo yo. Si no, no. Si no, no me sirves. Vaya a seguir entrenando. No, está loco. Profe, sí, así es. Así tiene que ser, pues. Así tiene que ser. Competitivo al 100%. Pero imagínate, los miembros del tribunal da vergüenza con los puntajes que se sacan cuando los evalúan. Yo digo, wow, estos nos van a dirigir por el amor de Cristo.
Y los congresistas están que se pelean ahí para nombrar. Entonces, pregúntate tú, ¿por qué se pelean los congresistas para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional? No sé, si tú eres familiar de Keiko, pregúntale por qué, pues no. Pregúntale por qué. Analiza a todos los miembros del tribunal que están postulando y hace tu análisis por qué. Porque de esto van a asumir para el próximo gobierno, ¿no? El Tribunal Constitucional. Y ya sabes que los miembros del Tribunal Constitucional se encargan del orden constitucional. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Entonces igual sucedía acá, ¿no? Se llevaron nuestro metal precioso legalmente. Legalmente según las leyes que establecieron ellos, ¿no es cierto? Según las leyes que establecieron ellos. Por eso que tu profesor de historia dice, nos robaron, no nos saquearon, ¿no? Porque él hace el otro enfoque. Porque legalmente sí. Es más, nos quitaron nuestras tierras porque yo, campesino, sé que esto es mi tierra. Caramba, papá, esta es mi tierra. Listo, vino al español y dijo, ¿sabes qué es esto? ¿Qué es? Título de propiedad. A ver, tu título de propiedad de tu tierra. No, pero esta es mi tierra. No, no, señor. Papelito manda. ¿Qué dice acá? ¿Ah? ¿Qué dice acá? Que yo soy, mira, sello del rey. Acá está firma el virrey. ¿Tú qué tienes? ¿Firma de quién? ¿De Atahualpa? No, ya no existe. Listo. Se llevaron legalmente, nos quitaron nuestras tierras, pues de forma legal, ¿no? Porque papelito manda, pues, ¿no? Pero ¿quién creó eso? Ellos, las leyes. Eso va a enfocar tu profesor de historia, si es que ya no le he enfocado. Entonces, el país que acumule mayor metal precioso es poderoso, ¿no? España llegó acá, se hizo poderoso, Inglaterra, Portugal, Francia, ¿no es cierto? Y por ahí en algún momento hicieron sus guerritas por la lucha de los metales preciosos. Entonces, el país que acumule mayor metal precioso es poderoso, ¿verdad? Acá hay intervención del Estado, profesor. Claro, acá hay intervención, intervención, intervención del Estado, intervención del Estado, ¿no? Intervención del Estado para controlar el comercio monopólico, para controlar el comercio. ¿Qué comercio? El comercio monopólico, ¿ya? El comercio monopólico. La otra forma de intervenir del Estado es aplicando, ellos aplicaron algo. ¿Qué aplicaron? Aplicaron políticas, ¿qué políticas? Aplicaron políticas proteccionistas. Aplicaron políticas proteccionistas. ¿Cuál fue la política proteccionista más importante que aplicaron? La política proteccionista más importante que aplicaron se llamó colbertismo. ¿Ya? La política proteccionista que aplicaron se llamó colbertismo. ¿Ya? El primer 20 de suerte. No, había un chiquito, te cuento esto porque por ahí he escuchado a la señorita Chacita, una partecita que dice que hay voluntad de los padres, pero falta el compromiso de algunos chicos, ¿no? Siempre falta el compromiso. Y yo a veces lo veo a los chicos cansados. No te puedo hablar de este sistema porque no lo veo. Cuando estamos en presencial, yo lo veo cansado. Le digo, chicos, ¿están cansados? Sí, profe. Yo le digo, cambien la palabra cansancio por la palabra estamos comprometidos. O sea, no se dice estoy cansado, estoy estresado, se dice estoy comprometido. ¿Por qué comprometido? Porque, por ejemplo, tú te has puesto a pensar que cuando una persona se casa con otra persona es para toda la vida. Y tú has escuchado eso, debe cansar estar con el mismo hombre o la misma mujer conviviendo toda una vida, ¿no? Debe estar cansado. Pero es que no se dice cansancio, se dice comprometido.
Estamos comprometidos. Y cuando uno se compromete en algo, es para lograrlo, ¿no? Es para lograrlo, ¿no? Entonces uno debe estar comprometido. El compromiso, reemplaza la palabra cansancio o a la palabra estresado. Estoy comprometido, ¿no? Estoy comprometido. Y mientras el ser humano no se comprometa, a veces no se logra el objetivo. Entonces yo tenía un alumno, mira, yo tenía un alumno, era bravo. Este pata se ha dado el lujo de estudiar en la Católica y estudiar en la San Marcos. Es un papirriqui. Tiene años que no lo veo. Pero cuando yo lo veía, siempre me daba gusto conversar con él y yo hacerle preguntas y que él me haga preguntas. Siempre, ¿eh? Y terminábamos abrazándonos los dos. Pero era un maldito, desde el colegio era un maldito. Era de los chibolos que yo siempre me gustaba sacarlos al frente y tomarles examen oral. Yo llegaba y le decía, tú al frente. Listo. Por ejemplo, ¿no? La más suave que a ti te va a asustar. Mencione usted 10 artículos de la Constitución. Ya todos se miraban. 10 artículos. El profe dijo 5 nada más. ¿Alguien está hablando? No hay, bro. Y sí, pues yo mandaba a leer 5 artículos y les tomaba 5, pero él yo quería tomarle 10, pues. 10 artículos. Así, ¿no? Porque yo decía, este pata, tengo que tumbarlo. Oye, el chibolo me respondía a los 10 artículos. Y todos se miraban con sus sonrisas y digo, ¿qué pasa? ¿Estamos en broma? ¿Ah? Todos calladitos, pero por dentro yo le veía que se reían, ¿no? Porque para mí era el mejor estímulo para sus alumnos, para sus compañeros. Entonces yo lo miraba y le decía, muy bien, de los 10 que has dicho, 5 nada más, explica con un ejemplo que haya sucedido en la realidad peruana. No interesa de qué año. No te preocupes, yo sé. Vamos. Ya que todo yo veía esa sensación como diciendo, qué malo que es este profesor. ¿Cómo le va a preguntar eso si nunca ha dicho que hagamos eso? Oye, el chibolo se quedaba pensando 2 minutos y decía, ya profesor, en el artículo tal, con número todavía, en el artículo tal, un ejemplo es este. Me lanzaba Alejandro. Yo por dentro, bien, 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 yo por dentro, pero yo serio ahí. Siga. En el artículo tal, un ejemplo, por ejemplo, el año no me acuerdo. No interesa el año, usted diga el hecho. El hecho. Siga. Oye, los 5, me decía el maldito con ejemplos. Yo por dentro, bien, y sus compañeros sorprendidos. Y cuando de él se sentaba, lo aplaudían, se paraban y lo aplaudían. Y ahí no le decía nada. Yo le decía, muy bien, así me gusta, que sean solidarios con sus compañeros. Aplauden. Aplaudían. Ese chibolo se dio el lujo de estudiar, porque es profesional, se dio el lujo de estudiar en la Católica y en la San Marcos. Un grande entre los grandes, de los mejores alumnos que he tenido en mi época de colegio, ¿no? De los mejores alumnos que he tenido en mi época de colegio. Es un terrible chibolo. Ellos sí da ganas de aplaudirlo y de abrazarlos, ¿no? Eso no es segundo, eso no es cuarto puesto y la Padula es casi un semidios. No, 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 no. A mí tráeme el título. A mí tráeme la copa y te abrazaré, pues, ¿no? Si no, no, pues, está loco. Profe, pero está jugando con equipos fuertes, entonces no vayas, pues. No vayas. Porque este alumno que te estoy contando vive en Villa María del Triunfo y se dio el lujo de codearse con los de la Católica y codearse con los de San Marcos. No me interesa el lugar, me interesa el poder económico, lo que interesa es tu compromiso, lo que interesa es tu voluntad, lo que interesa es las ganas de querer ser mejor en la vida, lo que interesa es que yo quiero ser profesional y si quiero ser profesional voy a tener que superar todos los obstáculos que me pone la vida en el camino. Si no supero los obstáculos que me pone la vida en el camino, entonces no voy a lograr nada en la vida. Todos tenemos obstáculos en la vida. Todos los seres humanos. Si todo nos cae como una dádiva del cielo, entonces ¿para qué esforzarnos? ¿Ya? Así que si por ahí hay alguien, algún compañero, algún amigo, algún alumno que está un poquito bajoneado, no, hermano, levántate, sigue. Si quieres ser profesional, ¿no? Si no quieres ser profesional, bueno, eso se entiende, pero si quieres ser profesional,
y tienes ayuda de tu familia te quiere ayudar, te quiere apoyar, aprovéchalo. Porque debe haber jóvenes, hermano, que quisieran tener de repente la ayuda que tienen algunos y no lo pueden y no lo tienen, ¿no? Porque de ellos hay, ¿no? De ellos hay. El otro día yo estuve en el tren eléctrico esperando mi carro, San Carlos, para venirme a mi casa, Villa María del Triunfo, en San Carlos, San Juan del Lurigancho. Estoy ahí y un chico me pone la mano en el hombro. Profesor, me dice, pero como si hubiera visto a la Padula, Profesor, así yo doy vuelta asustado y le miro y era mi exalumno y lo abrazo, pues, ¿no? Comenzó ahí, eres una Padula, profe, ay, me abrazó fuerte, y yo, tranquilo, hermanos, puede empezar la gente otra cosa, así estábamos abrazados, y al costado había una abuelita, y le dice, mamita, ¿te acuerdas del profesor? Me mira, profesor, ¿cómo está, señora? Más ancianita, ¿cómo está, abuelita? ¿Qué tal? Y ese chico es un chico de provincias que vino de una zona andina, no te voy a decir de qué lado, porque de repente lo conoces. Este chico yo le enseñé en una academia, cuando se quedó sin dinero para estudiar, yo tuve la suerte de ser director de una academia, entonces yo lo llevé ahí y yo, cuando él vino, me dijo, profesor, no puedo ir contigo porque no tengo dinero para pagar. Yo le digo, yo no te he dicho que me vas a pagar. Vamos, nada más, vas a estudiar, con un solo compromiso, que ingreses nada más. Ya, profe, ese chico ahora es médico. Cuando yo me acuerdo que estaba en la última etapa de la academia, su abuelita fue a mi casa, yo vivía en la avenida Alfonso Ugarte, en un departamento. Tocaron el timbre y decía, qué raro, domingo, nadie me visita. Abro la puerta y estaba el chibolo con su abuelita. Y yo le digo, ¿qué pasó? Nada, profesor, disculpe, hemos venido a visitarte sin avisarte. Una vez, ¿te acuerdas que te pregunté tu dirección? Sí, sí, le digo, pero ¿qué pasó? Pasen, le digo, pasan. Habían ido a visitarme llevándome mi ofrenda, profesor, para usted. No te pase, le digo, no, le digo, la abuelita, no, profesor, decía, ya, pues me dieron mi ofrenda. Ese chico ahora es médico y el año pasado fue el cumpleaños de él, le felicité, el año, también casi al final del año pasado fue el cumpleaños de la abuelita, también le felicité, mándale saludos a tu mamita, le digo, y todas las gracias, profesor, ¿no? Tuvo la voluntad de estudiar, tuvo el compromiso, quería ser médico y es médico. Imagínate si de repente yo no hubiera aprovechado la oportunidad que le di. Y cuando yo lo único que le dije es, lo único que quiero es que ingreses nada más. Después no me interesa nada. Quiero que ingreses. Y ingresó. Ya terminó medicina en San Marcos. Y tengo ahí a alguien que me va a ayudar cuando necesite alguna operación, ¿no? Me imagino que no me va a cobrar, ¿no? Me imagino, ¿no? Entonces es lo que tú deseas. Hay obstáculos en la vida. Como diría alguien, hay golpes tan fuertes. Yo no sé. Pero si tienes voluntad, hermano, dale para adelante, cholo, no te preocupes. La política proteccionista más importante que aplicaron los mercantilistas se llamó colbertismo. Profesor, sí, si a mí me preguntan qué es colbertismo, ¿qué respondo? Responde que el colbertismo es una política. ¿Qué política? Es una política proteccionista. Es una política proteccionista. ¿Ya? Es una política proteccionista. Profesor, y si me preguntan en qué consiste el colbertismo, ¿qué respondo? Esa es otra cosa. Si te preguntan en qué consiste el colbertismo, tú dices, el colbertismo consiste en fomentar o impulsar la exportación. Y consiste en prohibir o limitar la importación. Y acá viene la pregunta para ustedes, chicos hermosos. ¿Qué buscaron los mercantilistas aplicando esto? ¿Qué buscaron?
¿Qué buscaron? Vamos, muchachos. Vamos, chicos. Usted pensó que le iba a agarrar así. A veces los rateros también se ponen cariñosos, ¿no? Vamos, fomentar, impulsar la exportación, prohibir o limitar la importación. ¿Qué buscaron, muchachos? La acumulación. Vamos. Buscaron asegurar el ingreso. ¿El ingreso de qué? El ingreso del metal precioso. Asegurar el ingreso del metal precioso. ¿Ya? Lo que buscaron fue asegurar el ingreso del metal precioso, porque la base de la riqueza es el metal precioso. Entonces, cuando ellos buscaron impulsar la exportación y prohibir la importación, acuérdate, exportar es vender. Cuando tú vendes, ingresa. ¿Qué ingresa? En este caso, metal precioso. Pero si tú importas, compras. Y cuando tú compras, pagas. ¿Con qué pagas? Con metal precioso. Entonces, si yo observo que la exportación es mayor que la importación, entonces lo que buscaron fue asegurar el ingreso del metal precioso. Y por acá establecieron, ¿qué establecieron? Establecieron contratos comerciales. Establecieron contratos comerciales. Establecieron contratos comerciales. ¿Con quién? Con sus colonias. Por ejemplo, mira, si yo pongo acá a España, en España hubo el contrato llamado comercio monopólico con las Indias. En España se realizó a través del comercio monopólico, comercio monopólico con las Indias. Con las Indias. Después tenemos a Inglaterra, ¿no? Después tenemos a Inglaterra. Mira acá, Inglaterra. Inglaterra con el acta de navegación de Cromwell, ¿no? Inglaterra con el acta de navegación, de Cromwell. Y el otro se llama Francia, ¿no? Francia. Francia con el famoso colbertismo. Francia con el famoso colbertismo. Colbertismo. En tu libro están sus representantes y con lo aporte que dieron está el señor Juan Bautista, ahí le falta la B, Juan Bautista Colbert demostró la importancia de las políticas proteccionistas. Antonio Serra, de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas. ¿Cómo hacer abundar el oro y la plata donde no hay minas? A través del comercio, pues, a través del intercambio comercial. Antonio de Montchertiel introduce la palabra política a la economía en su obra Tratado de Economía Política. Thomas Moon, que habla del comercio exterior, y William Pettit, que es un mercantilista que aportó ideas basadas en teoría del valor, que más adelante lo perfecciona a los clásicos y posteriormente a los clásicos lo va a perfeccionar el representante del socialismo llamado Carlos Marx, ¿no? Con su obra Teoría del Valor Trabajo, en la cual sostiene que el trabajo es socialmente necesario. Y en la escuela clásica lo va a establecer el señor David Ricardo, ¿no? Pero bueno, con ellos vamos a hablar más adelante. Terminamos lo que es el mercantilismo.
Y a ese mercantilismo le entra a tallar una escuela económica que se llama fisiócrata. Y la escuela fisiócrata aparece en contraposición al pensamiento mercantilista. Porque ellos dicen que la base de la riqueza no es el metal precioso. Los fisiócratas dicen que la base de la riqueza es la naturaleza. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, parte 2, escuela fisiócrata. ¿Sí? La escuela fisiócrata. Y la escuela fisiócrata, chicos, que aparece en contraposición al pensamiento mercantilista, sostienen que la base de la riqueza es la naturaleza. La base de qué? La base de riqueza. La base de riqueza es la naturaleza. Entonces un alumno hábil, inteligente, como tú dirá, profesor, sí, una pregunta, ¿cuál? Pero si habla de naturaleza, podría ser minería, podría ser pesquería, podría ser agricultura. ¿Con cuál nos quedamos, profesor? Con la última, con la agricultura. La principal actividad económica es la agricultura. La principal actividad económica, la principal actividad económica es la agricultura. Es la agricultura. Entonces tú nuevamente te preguntas, dice, y si es la agricultura, a ese resultado de la agricultura se le llamó, ¿cómo se le llamó al resultado de la agricultura? Producto neto. Se le llamó producto neto. Producto neto. Al resultado de la tierra, ¿no? Al resultado de la agricultura. Al resultado de la tierra. Que es el ejemplo que te estaba poniendo de la papa, del queso, ¿no? ¿De dónde sale eso? Al resultado de la tierra, producto neto, pensamiento fisiócrata. ¿No? Pensamiento fisiócrata. Tú te vas a cualquier zona andina y cualquier zona andina, una persona, con su forma de hablar, con su mismo lenguaje, con su mismo dialecto, etcétera, etcétera, tiene un amplio conocimiento de las actividades económicas. Yo no soy partidario de fiscalizarlo o de condenarlo o de favorecer a una persona por su forma de hablar. No, no, para nada. La forma de hablar acá es lo de menos con el conocimiento que tiene la persona. Yo siempre que voy a las zonas andinas, siempre me gusta hablar con las personas. No me interesa la edad, pero generalmente busco que sean mayores que yo, porque han vivido más que yo, ¿no? Pero con cualquiera, porque todas las personas de las zonas andinas conocen su hábitat, ¿no? Conocen su hábitat. Con decirte que cuando yo estaba haciendo clases, a veces yo me sentaba a escucharle a mis alumnos. Estaba escuchando a mis alumnos. Uy, qué interesante, sigue. Y otro hablaba y habla. Y a veces más le escuchaba a ellos que ellos me escuchen a mí, porque se aprende bastante de los alumnos. Se aprende bastante. Y qué rico, la verdad. Pero, por ejemplo, ellos te dicen que la tierra te da todo. Por eso que ellos cuidan la tierra. La tierra tiene una festividad. Ellos cuidan el agua, porque para ellos el agua es importante. Ellos cuidan los árboles, porque para ellos los árboles son importantes. Ellos rinden un culto a los cerros, a los apus, porque para los apus, los cerros para ellos son importantes. De repente alguien dirá, ¿por qué son importantes? Tu profesor de geografía te habrá mencionado que los apus, que los cerros, que los Andes son importantes para el fenómeno climatológico, ¿verdad? En la cual hasta lluvias orográficas hay, ¿no es cierto? Entonces tienen una visión de lo que de repente nosotros no lo tenemos. Y eso es importantísimo conocerlo. Hasta hablan de la cosecha del agua, que muchos de ustedes, cuando digo muchos de ustedes, me estoy refiriendo a la gente gran intelectual de Lima, que cuando le escuchó a Pedro Castillo decir, vamos a cosechar el agua, habrán dicho, gente bestia, ¿no?
a cosechar el agua. ¿Dónde he visto que se cosecha el agua? En los Andes, pues. En los Andes se cosecha el agua. Acá no, pues, porque los grandes intelectuales en el Perú no cosechan agua. Ellos dan leyes, ¿no? Los grandes intelectuales en el Perú no cosechan agua. Pero en las zonas andinas sí se cosecha agua. En las zonas andinas sí se cosecha agua. ¿Ya? Entonces el producto neto es el resultado, ¿no? De la tierra. Se llamó producto neto al resultado de la tierra. Es en cuanto a la agricultura. Por lo tanto, la tierra es una fuente generadora de riqueza, ¿no? La tierra es una fuente, generadora de riqueza. La tierra es una fuente generadora ¿de qué? Generadora de riqueza. Entonces alguien dirá, profesor, ¿sí? Si la tierra es una fuente que genera riqueza, entonces se establece impuesto a la tierra. Se establece el impuesto a la tierra. Se establece el impuesto a la tierra. Se establece el impuesto a la tierra. ¿Verdad? Ellos fueron los llamados primeros economistas y ellos fueron los primeros en establecer clases sociales. Establecen 3 clases sociales. Establecen clases. ¿Qué clases? Clases sociales. Establecen clases sociales. ¿Ya? Establecen clases sociales. Hay 3 clases sociales que establecen. Una clase se llama clase útil necesaria. Clase útil necesaria. ¿Quién sería la clase útil necesaria? La clase útil necesaria sería aquel que trabaja la tierra. ¿Quién es el que trabaja la tierra? El campesino. El agricultor. Vamos a ponerle agricultor. Porque en el Perú, cuando hablamos de campesino, muchos lo llaman el indio, ¿no? Y eso me suena un poco despectivo. Agricultura, ¿no? Agricultura. La otra clase se llama clase, vamos a ponerlo como ellos lo utilizan, ¿ya? Inútil. No, primero esto. Clase útil, pero innecesario. La clase útil, pero innecesario. ¿Quién sería la clase útil e innecesario? El dueño de tierras. El dueño de tierras, o sea, sería el noble, el terrateniente. ¿Por qué es útil? Porque es el dueño de tierras. ¿Por qué es innecesario? Porque con él o sin él la tierra existe. Y acá la clase inútil e innecesaria. Clase inútil, innecesario. Clase inútil e innecesario. ¿Quién sería el inútil e innecesario? Un comerciante. Un comerciante. Sería un comerciante. ¿Ya? Un comerciante, un industrial, un artesano. Aquel que no trabaja la tierra. ¿Cuál fue el mejor aporte que dieron los fisiócratas a la economía? El mejor aporte que dieron los fisiócratas a la economía, ¿qué pasó, Cuchitrín? El mejor aporte que dieron los fisiócratas a la economía se llama liberalismo económico. Se llama liberalismo. ¿Qué liberalismo? Liberalismo económico. Esa palabra liberalismo económico
nosotros lo usamos hasta la actualidad, liberalismo económico, ¿no? Y ese liberalismo económico, ellos lo hacen con una frase. Una frase. Ellos tienen una frase. ¿Cuál es la frase? Su frase es dejar hacer, dejar pasar. Entonces pongo acá, dejar hacer, dejar pasar. Que todo se desenvuelva por leyes naturales que rigen el orden físico. Dejar hacer, dejar pasar. Que todo se desenvuelva por leyes naturales que rijan el orden físico. Eso era liberalismo económico para ellos, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, que todo se desenvuelva por leyes naturales que rigen el orden físico. Esa palabra liberalismo económico luego lo perfeccionan los clásicos con Adam Smith, pero ya no con esa frase. Ya no con esa frase. Ya no con esa frase, sino con la frase, la frase se llama economía de mercado. ¿Ya? Economía de mercado. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿Borramos? Los representantes lo tienen ahí con las ideas de Kesnay, Gurnay y Turgot, ¿no? Ahora voy a hacer yo la escuela llamada, la más importante escuela dentro de la economía. ¿Por qué? Porque ahí encontramos al padre de la economía. ¿Quién es el padre de la economía? El padre de la economía es el señor Adam Smith. Y don Adam Smith es creador de una escuela, se llama Escuela Clásica. A esa escuela clásica también le conocemos como escuela liberal, o también la conocemos como escuela manchesteriana, ¿no? Manchesteriana, manchesteriana. ¿Ya? A ver, vamos a ver hasta donde nos alcance el tiempo, porque creo que estamos un poquito... Sí, tan rápido pasa la hora. A ver, vamos a ver hasta dónde logramos alcanzar. Acá está la escuela clásica. Escuela clásica. A esta escuela también se llama escuela liberal. O le llamamos escuela manchesteriana. Alguien dirá, ¿de Manchester, profesor? Ajá. En Europa, por si acaso, los equipos, los clubes, los que tienen que ver con la interacción social, son aquellos que tienen base teórica, o sea, está basado en principios filosóficos, ¿no? Por ejemplo, están los Chicago Bulls, o están los Manchester, ¿no? Todos ellos tienen estructura, ¿no? No es como que en el Perú se establece equipos como los 11 Amigos, no sé, Sport Huancayo. ¿Por qué? Porque vienen de Huancayo. Los Caimanes, no sé, vendrán de Tumbes, pues me imagino, ¿no? O sea, no tiene una trascendencia, ¿no? No es como decir, por ejemplo, Club Deportivo César Vallejo. Profe, esa es la hace honor a su universidad. Bueno, pero tiene el nombre César Vallejo. Yo no sé si tendrán esos jugadores basados en principios de Vallejo, ¿no? Pero acá sí, manchesteriana viene de Manchester. Y la manchesteriana o Manchester es pensamiento clásico, ¿no? Escuela clásica, liberal, o también conocido como escuela manchesteriana. El señor Adam Smith dice que la base de riqueza, a diferencia de los mercantilistas y los fisiócratas, dice que la base de riqueza es el trabajo. La base de la riqueza es el trabajo. Pero es un trabajo eficiente. Es un trabajo eficiente. Y cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de especialización. Ah, lo que decías hace un momento, profesor, cuando estábamos hablando de Platón, que la división del trabajo determina especialización. Acá lo completa, ¿ya? Especialización. Claro, la base de la riqueza determina la especialización.
recordar es volver a vivir. Cuando Adam Smith hace un estudio para ver la eficiencia del trabajador, se va a una fábrica de alfileres. Y en esa fábrica de alfileres a cada trabajador le dio una actividad específica. Y cuando a cada trabajador le dio una actividad específica, el trabajador, realizando la actividad específica, demostró que es más eficiente. Entonces, un trabajador, una persona, cuando realiza una actividad específica, se vuelve más eficiente. Y ahí viene la especialización que establece Adam Smith. Entonces, la base de la riqueza es el trabajo. Acá existe propiedad privada. Propiedad privada. ¿De qué? ¿De qué? Propiedad privada de los medios. ¿Cuál medio, profesor? Propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada de los medios de producción. Se aplica el famoso liberalismo económico. Este liberalismo económico, no con dejar hacer, dejar pasar, si bien está basado en principios naturales, la palabra liberalismo económico, que es la idea común con los fisiócratas, es la idea común con los fisiócratas. Si les preguntan, ¿cuál es la idea común con los fisiócratas? La idea común con los fisiócratas se llama liberalismo económico. Pero ese liberalismo económico se aplicó con una economía de mercado. Se aplicó con una economía. ¿Economía de qué? Economía de mercado. Entonces, un alumno hábil, inteligente, como tú dirás, profesor, ¿qué es economía de mercado? La economía de mercado dice que todo se regula por la oferta y la demanda. Todo se regula por la oferta y demanda. Todo se regula por la oferta y demanda. Pero dice que el Estado no interviene en la economía. ¿Ya? Acá, el Estado no interviene en la economía. El Estado no ¿qué? No interviene en la economía. El Estado no interviene en la economía. ¿Ya? El Estado no interviene en la economía. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿en el Perú existe economía de mercado, sí o no? No, profesor. No existe economía de mercado. Existe la economía social de mercado. Claro, pues qué linda eres, ¿ves? Eso es para taparle la boca a muchos periodistas de las tantas tonterías que dicen en este país hermoso, que dicen, hay que defender la economía de mercado. Cállate la boca, hoy vaya a la universidad, regrese, ¿cómo salió? Usted no debió haber salido nunca. En el Perú no hay economía de mercado, en el Perú hay economía social de mercado. ¿Está claro? Y la economía social de mercado se estableció en la Constitución del 79 por el APRA. Cuando a mí me dicen que la Constitución del 79 fue hecha por socialistas, me da ganas de meterles un golpe, hermano, porque en la Constitución del 79 se hizo una asamblea constituyente que la dirigió Víctor Olaya de la Torre, aprista él, y los pepecistas del señor Bedoya Reyes. Ahí está Lourdes Florenando y Bengolea. Ellos elaboraron la Constitución del 79. Ellos fueron los que elaboraron. La mayoría de la Asamblea Constituyente fueron apristas y fueron pepecistas. Entonces, cuando yo escucho que la Constitución del 79 lo hicieron los socialistas, los radicales, los de izquierda, no solo me da risa, me da ganas de meterle golpe. Porque no pueden, no me refiero a ti, ni a la gente, no, me refiero a los políticos y me refiero a los periodistas. Porque ellos estudiaron eso, y como estudiaron eso, ¿cómo pueden dar esa idea a la población? Por el amor de Cristo, están engañando, están dando mala información, y la gente se crea un pánico, un terror. No, porque va a regresar la Constitución del 79, que eligieron los terrocos, lo hicieron los socialistas. ¿Socialistas? ¿Me estás diciendo que el APRA es socialista?
¿Que no has estudiado historia? José Carlos Mariátegui y Víctor Rola de la Torre. Por favor, por el amor de Cristo. ¿Quién es José Carlos Mariátegui y quién es Víctor Rola de la Torre, no? Bedoya Reyes es del Partido Popular Cristiano, socialdemócrata, en la esquina de Bolognesi, al costadito, hay PPC, un mapa verde ahí, ¿no? Ahí. Ese es el PPC. Entonces hay cosas que no. La economía de mercado, está loco. Adam Smith se levanta y te pega. Eso ahí es escuela clásica, liberal o manchesteriana. O sea que con este coquito nada más tú le callas a los periodistas, con este coquito nada más, ¿no? Pero mejor ni te metas porque Albert Einstein dice que a veces, Albert Einstein lo dice, yo te voy a repetir como dice, nunca discutan con un imbécil, porque él le va a llevar a su nivel y van a perder ustedes porque ellos tienen más experiencia. ¿No? Palabras de Albert Einstein, un grande entre los grandes, ¿no es cierto? Yo por eso no discuto, porque me ganan, tienen más experiencia. Vamos a hablar acá de algunos representantes, ¿ya? Vamos a hablar acá de algunos representantes. Y dentro de esos representantes, creo que todavía tengo un minuto, vamos a hablar del Papirriqui. ¿Y quién es el Papirriqui? ¿Usted, profe? No, otro. Se llama Adam Smith. ¿Y por qué Papirriqui? Porque es el padre de la economía, güey. Don Adam Smith tiene una idea importantísima, se llama mano. ¿Cuál mano, profe? Mano invisible. ¿Qué es eso, profesor? ¿La mano invisible? Sí, es el interés de la persona en el mercado. La mano invisible es el interés de la persona en el mercado. Pregunta, ¿todos tenemos un interés, sí o no? Sí. ¿Cuál es el interés que tienen ustedes ingresar a la universidad? Ese es su interés, ¿verdad? Es el interés de la persona en el mercado. Profesor, ¿los congresistas también tienen intereses? Claro. ¿De qué? De dar leyes en bien de este país. Profesor, ¿el presidente también tiene intereses? Claro. Establecer una política económica para lograr que un país entre en un crecimiento económico y un desarrollo económico. Profesor, todos tenemos intereses, todos, sin excepción. Todos nos manejamos por intereses. Me pasé 4 minutos, pero ha sido un gusto llegar hasta Adam Smith. Sí. Esa es otra frase del señor Albert Einstein, ¿no? Hay 2 cosas que son infinitas, el universo y la estupidez. La estupidez humana, pero no estoy seguro de lo primero, dice, ¿no? Pero a lo segundo sí debe estar seguro. Buena, esas son las cosas de Adam Smith. Además, de Albert Einstein. Albert Einstein dice que cada vez que la ciencia abre una puerta, detrás de ella siempre está Dios. Cada vez que el ser humano abre una puerta, a través de la ciencia y la tecnología, detrás de ella siempre está Dios. ¿Cómo nos impulsa, no? ¿Cómo nos impulsa? Y la frase más hermosa que ha dado Albert Einstein es que lo más maravilloso y lo más hermoso es el conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento no es una obligación. El conocimiento, a nadie se le obliga a obtener el conocimiento. El conocimiento es lo más hermoso que uno puede cultivar. Un abrazo, chicos, cuídense.